Hola, ¿qué tal? En este video quiero mostrarles un ejemplo de cálculo de equilibrio líquido-vapor para un problema que sigue la ley de Raoult utilizando el software ChemSep. Para este ejemplo elegí este ejercicio que van a encontrar en la guía de problemas, que nos dice lo siguiente: una mezcla equimolar de benceno y tolueno se alimenta a un compresor a un bar y 380 grados Kelvin. Dice, si por razones del proceso la temperatura de salida del compresor no debe ser superior a 500 Kelvin, esa es nuestra temperatura máxima en la cual puede trabajar nuestro sistema, calcular la máxima presión a la que se puede comprimir la mezcla si se debe evitar la formación de fase líquida, ¿sí? Es muy común que en un compresor no querramos que se forme líquido, entonces, limitando la temperatura, tenemos que encontrar cuál es la presión de esa situación, esa presión máxima. Entonces tenemos como datos las presiones de vapor en función de la temperatura, de acuerdo a la ecuación de Antoine. Tenemos ahí las constantes. Y sabemos en este problema que si nosotros queremos encontrar a una cierta temperatura fija la máxima presión a la cual podemos comprimir un fluido eh, evitando que condense, el punto límite va a estar dada por la condición de Rocío, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que tenemos que calcular es una presión de Rocío. Elegí este ejercicio para mostrarles más que nada cómo utilizar este software, a partir de un ejemplo que conocemos, porque lo tenemos en nuestra guía de problemas, y que es de fácil cálculo para hacer la comparación. En este caso, vemos que a partir de la ecuación de Antoine, podemos obtener las presiones de vapor de los compuestos puros. A partir de esto, planteamos la expresión para el cálculo de la presión de Rocío, y la podemos calcular fácilmente, y lo que nos da 11.261 milímetros de mercurio o 15.1 bar. Entonces, una vez que tenemos este valor, ahora vamos a buscarlo en el software y vamos a comparar cómo nos dan los resultados. Para ello, vamos a entrar a la página que les dejo acá, chemsep.org. Este es un software gratuito para hacer cálculos de flash y cálculos de columnas de destilación, que básicamente es una serie de operaciones flash acopladas entre sí, ¿sí? En este caso, simplemente vamos a ver un flash único, que es el de este caso. Vamos a ir a la sección de descargas de la página, y aquí van a encontrar para descargarlo. Bueno, yo ya lo tengo instalado, así que esa parte la voy a obviar, pero el software es de muy fácil instalación. Yo lo tengo aquí, ChemSep. Cuando abrimos el programa, vamos a darle un título al sistema. En este caso, vamos a ponerle ejemplo, y lo vamos a guardar. Bueno, sí, ahí va. Lo guardamos, vamos a guardarlo como ejemplo. Y vamos a ir recorriendo las distintas opciones que tiene el software. Primero, en este video, vamos a hacerlo para este caso sencillo de flash que sigue la ley de Raoult. Posteriormente, iremos viendo en videos subsecuentes distintas opciones para sistemas un poco más complejos. Lo primero que tenemos que seleccionar son los componentes. Vemos aquí una larga lista de componentes, eh, y no solo es para un flash binario, esto sirve para un número mayor de compuestos, ¿sí? En este caso se trata de un sistema binario, así que vamos a buscar benceno. Recuerden que los nombres de los compuestos están en inglés. Y tolueno era nuestro sistema. Una vez seleccionados los compuestos, vamos a pasar a la parte de operación, acá en nuestro menú del lado izquierdo. Y como les decía antes,
este programa nos sirve para calcular o un equipo flash o una columna de separación, o una columna de destilación, por ejemplo. En este caso vamos a seleccionar la opción de flash. Aquí no tenemos que configurar nada, simplemente vamos a la sección de propiedades. En este punto vamos a tener que cargar unas ciertas opciones que describen nuestro sistema, el comportamiento de nuestro sistema. En key values van a ser, como conocemos, es el modo de cálculo de los coeficientes de partición, ¿sí? En este caso vamos a seleccionar la ley de Raoult, que es la primera de las opciones, pero también tenemos otro tipo de opciones, como con una ecuación de estado, con un enfoque gamma phi, ¿sí? Distintos tipos de modelos, de formas de representar a nuestro sistema, que se van a corresponder con lo que vamos a ver de aquí en más en el curso, ¿sí? Por este momento estamos con un caso ideal, y por lo tanto mantenemos la primera de las opciones, que es la ley de Raoult. Entonces, como elegimos ley de Raoult, no tenemos ni que seleccionar ecuación de estado, ni seleccionar coeficiente de actividad, que van a quedar para los modelos un poco más complejos. Lo que sí tenemos que seleccionar es el modo de cálculo de la presión de vapor. En este caso, vemos también distintas variantes. Vamos a elegir la ecuación de Antoine. No nos pide que carguemos los parámetros, ya vienen en una base de datos del programa. Y el cálculo de la entalpía, que podríamos o no querer hacer balances de energía en este sistema, pero bueno, lo tenemos que cargar. Vamos a cargarle un modelo ideal también. De la misma manera, fíjense que tenemos cálculo ideal, cálculo de exceso, que va a ser el siguiente tema que nos compete en el curso, cálculo con ecuaciones de estado, ¿sí? Ya vimos cómo calcular entalpías con ecuaciones de estado para compuestos puros, también lo vamos a ver cómo calcularlo para mezclas. Pero en este caso, elegimos simplemente un caso ideal. Bien, vamos a la alimentación al equipo. Y aquí también podemos seleccionar distintos tipos de opciones. Las opciones que marcan un asterisco son las que son obligatorias. Y por lo tanto, entonces, vamos con la primera que dice estado, esto es el estado de la alimentación al equipo. En este caso, tenemos la alimentación al compresor. Vamos a dejar de fondo acá la presentación. El estado entrada al compresor, aunque no es estrictamente necesario para el cálculo del flash en sí mismo, vamos a cargarlo. Vemos que podemos elegir o temperatura y presión, o presión y fracción de vapor. Esto es la fracción vaporizada sobre el caudal total. No se refiere a la fracción de un compuesto en el vapor, sino a la fracción de vapor con respecto al caudal total del sistema. Y bueno, en este caso vamos a elegir temperatura y presión. La presión por defecto viene en pascales o newtons sobre metros cuadrados, así que en este punto voy a aprovechar para cambiar. Vamos a ir a la sección de unidades y vamos a cambiar acá. Vemos que tenemos todas las variables que maneja el sistema, y en la parte de presión vamos a elegir bar. Aquí es importante presionar la tecla Enter para confirmar esto, porque si lo dejamos de esta manera, simplemente como elegido, pero sin confirmar, no lo va a tomar, y nos va a seguir manteniendo Pascal y nos puede llevar a errores que son errores bastante típicos en el uso de este programa. Bien, entonces sí, volvemos a la sección de alimentación, y ahora sí, vamos a elegir un bar de presión. El siguiente punto obligatorio es la alimentación de la temperatura. Vamos a cargar 380 grados Kelvin. Y luego aquí tenemos lo que son la composición de la mezcla, pero no está dada en fracción molar, sino que en realidad son caudales molares en kilomol por segundo. Esta unidad también se puede cambiar en la sección de unidades. Pero como nuestro problema en sí no nos aclara nada, vamos a ingresar simplemente 0,5
y 0,5 para asegurarnos que mantenemos una mezcla equimolar, ¿sí? Podríamos haber puesto 1 y 1, 2 y 2, ¿sí? Es lo mismo. Fíjense que al cargar los dos caudales, ya nos carga automáticamente el caudal total. También podríamos haber cargado el caudal total y uno de los compuestos, ¿sí? Por eso también tenía ese asterisco que nos permitía cargar ese dato. Bien, completado esto, vemos que nos aparece el tilde verde, quiere decir que esta pestaña está lista. Podemos pasar a la sección de especificaciones, ahora sí, de cómo opera la salida del equipo donde va a calcular la operación flash. Vemos que la pestaña de análisis nos habilita, está en verde, vamos a especificaciones del flash. Y acá vamos a encontrar los distintos tipos de cálculos que hace el programa, ¿sí? En este caso lo que nosotros queremos hacer es calcular una presión de rocío. Para calcular una presión de rocío nos tenemos que asegurar que el caudal de vapor es nulo. Estamos en el, perdón, el caudal de líquido es nulo, estamos en el punto exacto donde empezaría la condensación, ¿sí? Entonces, lo que vamos a seleccionar va a ser temperatura, que es el dato que nosotros sabemos, de 500 Kelvin, y caudal de líquido, liquid flow. ¿Sí? Entonces vamos a cargar temperatura de 500 grados Kelvin y el caudal de líquido de 0. ¿Sí? Un caudal de líquido de 0, es decir, estamos en el punto exacto donde no tenemos líquido. Estamos en el punto de saturación con todo vapor, es decir, la condición de rocío. Bien, estamos habilitados, ya cargamos todos los datos que requiere el problema. Ahora sí, podemos presionar el botón para correr el programa. Nos dice que todos los datos ingresados están bien. Le damos a OK. Nos pregunta si queremos sobreescribir el archivo que ya habíamos grabado. Si no hubiésemos grabado hasta este momento, nos va a preguntar ahora grabarlo. Siempre nos pide que el sistema esté grabado. Vamos a decirle que sí. Y va a correr el problema. Vemos las iteraciones que calcula para resolver el sistema. Y aquí encontramos una pestaña con los resultados. Entonces, vamos a encontrar, por un lado, una columna correspondiente a la alimentación. Vemos que tenemos presión, fracción vaporizada, 1, es decir, toda la corriente de entrada era vapor. La temperatura, que nosotros cargamos de 380 grados Kelvin. Y también nos da los datos de entalpía y entropía. Lo mismo va a estar en caudales, en mol, en metros cúbicos por segundo, el caudal molar de cada compuesto, las fracciones molares, que en este caso se corresponden porque habíamos dicho que los caudales eran de 0,5 en cada uno, ¿sí? En masa y fracciones masa. Y lo mismo para el tope y para el fondo, es decir, para la salida de vapor y la salida del líquido, ¿sí? Vemos que en este caso ni la presión ni la temperatura son iguales a la alimentación, y nos da un resultado de 15.42, muy cercano al que yo había calculado de 15.01 bar, ¿sí? Entonces, nos sirve de chequeo, bueno, estamos bastante bien. Posiblemente los coeficientes de la ecuación de Antoine no sean exactamente los mismos en el software que los que yo usé en mi resolución. Entonces, eso nos puede llevar a unas pequeñas divergencias, pero vemos que tenemos una buena aproximación con los datos que nos presenta el programa. Un dato interesante es que con las corrientes, las entalpías de cada corriente, nosotros podríamos resolver el balance de energía en este compresor y, por ejemplo, calcular cuál es la potencia consumida, ¿sí? Vemos que para el líquido la entalpía es 0 porque no tenemos corriente directamente, y para el tope, que sería la salida del compresor, es el vapor que sale del compresor, y para la entrada sí tenemos los caudales y podríamos calcular el balance de energía. Además, aquí donde encontramos este menú desplegable que dice Streams, son las corrientes, son los resultados estos de las corrientes, podemos encontrar otro que nos dice
balances de masa y energía. Y aquí también tenemos cómo resolvió el sistema, balance de masa, da 0 exactamente el balance de energía, bueno, da -1, aunque debería dar 0, pero fíjense que acá están en orden por 10 a la 7, ¿sí? Entonces, -1 watt de error no parece tan grave. Vemos aquí que este Q-flash que nos aparece sería el calor que intercambiaría si esto fuese un flash, a partir de las diferencias de energía de las corrientes de entrada y salida. En este caso, si nosotros consideramos que es un compresor, en realidad esto sería directamente ya el trabajo consumido por el compresor, ¿sí? Bien. Y también vemos que presenta el balance de exergía, que es otra variable que no la seguimos en este curso, es una variable que está relacionada, es una mezcla de primer y segundo principio, todo integrado en una única variable, pero eso no nos compete en este curso. Bien, también tenemos, por ejemplo, otro dato importante que son los coeficientes de partición. Vemos aquí los que calculó. Recuerden que siempre es la fracción de un compuesto en el vapor con respecto a la fracción de ese mismo compuesto en el líquido, cuando tenemos una mezcla de líquido-vapor. Entonces ahí podemos encontrarlos. Obviamente estos son datos a la salida. Así que, bueno, aquí podemos cambiar las especificaciones. Supónganse que en vez de a 500 estuviese trabajando a 475 y yo quisiera ver ahora cómo va a cambiar la presión. Lo vuelvo a correr, pero nos va a decir, y esto sucede de siempre, que completemos las especificaciones del problema. ¿En qué cambió? Que ahora nos apareció esta sección roja que nos dice que carguemos cómo calculamos las propiedades físicas del sistema, ¿sí? Simplemente lo que hacemos aquí, si es un caso no muy complejo, decimos que use los modelos que vienen por default, le decimos que sí, y listo. Si no lo cargamos antes esto, nos lo va a pedir ahora, y o cargamos uno por uno todos los modelos que usa el sistema, o le decimos que use los de default. Nosotros vamos a dejar los que vienen directamente en el sistema, sobreescribimos y corremos de vuelta, y ahora sí tenemos los resultados ahora a 475. ¿Sí? Si bajamos la temperatura, lo que vamos a conseguir es que también bajemos la presión límite a la que podemos llegar. Ahora bajó de 15 a casi 10 bares. ¿Sí? Bien, por último, quería mostrarles otra opción que presenta este programa, es la de presentar los gráficos, los típicos gráficos de equilibrio de fases binarios. Vamos a ir a la pestaña de análisis, aquí en el menú, a diagramas de fase, binarios, y vemos acá, nos pregunta cuál es el compuesto 1, cuál es el compuesto 2, esto lo podemos intercambiar en este momento, y aquí vamos a cargar qué tipo de diagrama queremos hacer. Nosotros vamos a hacer un diagrama, en este caso, para verificar lo del ejercicio, diagrama PXY, es decir, variación de la presión a una temperatura constante en función de la composición. Y aquí vamos a cargar 500 grados Kelvin, ¿sí? Este es el número de puntos que va a tener el sistema. En principio lo podemos dejar así. Y calcula el flash para cada uno de esos 51 puntos que nosotros le dijimos. Y encontramos aquí el diagrama PXY de nuestro sistema. Efectivamente vemos que si ingresamos con una composición equimolar, en alrededor de un poco más de 15, tenemos nuestro equilibrio de fases. Este también nos permite incluir más de una temperatura. Entonces, por ejemplo, si yo además de 500 quisiera ver el de 475, que era el del otro problema que resolví en segunda instancia, pongo las dos temperaturas, calculo, va a resolver dos veces todos los sistemas. Aquí podemos ver todas las iteraciones que realizó. Y encontramos aquí los dos sistemas en simultáneo, graficados aquí en el mismo gráfico. Esto nos da la posibilidad de copiar los datos, ¿sí?
Así que yo puedo copiar estos datos y llevármelos, por ejemplo, a una planilla, a una hoja de cálculo, y graficarlo por separado, modificando algún- alguna manera de presentar el gráfico en base a lo que yo requiera, ¿sí? También en las ecuaciones tipo ley de Raoult, los gráficos son sencillos, pero si encontramos sistemas más complejos, como lo que vamos a ver un poco más adelante en el curso, quizás necesitemos aumentar el número de puntos para que no haya unas distorsiones importantes en el gráfico. Bien, de la misma manera podemos graficar un plano TXY. Ahora vamos a decirle, eh, tenemos que cambiar estas expresiones, por ejemplo, vamos a hacerlo a un bar y a 15 bar, que eran los de nuestro sistema, ¿sí? A la entrada y a la salida del compresor, por ejemplo, y vemos los dos cálculos, y ahí estamos. eh, Vemos que, por ejemplo, la entrada al compresor, podríamos leer acá, tiene que ser eh, mayor a 371 grados Kelvin, porque si no, también tendríamos líquido a la entrada del compresor, ¿sí? Eso no lo habíamos mencionado, pero acá rápidamente podemos encontrar ese valor. Y si seguimos levantando, vamos a encontrar, a medida que vamos comprimiendo, ahora estamos en líquido de vuelta, perdón, sí, esta región es de líquido, bien digo, y tengo que tener una temperatura de al menos, bueno, esto debería dar alrededor de 500, eh, para asegurar que tampoco va a haber líquido a la salida, efectivamente. Bien, bueno, la presión de nuestro problema había dado un poco más de 15, alrededor de 15,4, por eso acá da un poquito menos de 500. Eh, Así que, bueno, esto sería una primera introducción a este software, ChemSep. Está bueno que lo usen para comprobar los resultados de los ejercicios, para explorar un poco qué pasaría si en un sistema cambia alguna de las condiciones. Esto no nos va a sustituir los cálculos es necesario que los hagan en los problemas, pero nos puede servir, sí, para, ya les digo, comprobar los resultados, ver si estamos trabajando bien, o ver qué esperar, por ejemplo, en un sistema que es iterativo, nos puede servir para encontrar un primer punto inicial, para ayudarnos en la iteración, por ejemplo. Así que, bueno, les animo a que los usen. También lo vamos a usar para el segundo trabajo práctico, así que es importante que se vayan familiarizando. Y cualquier duda nos la envían y podemos charlar al respecto. Bien, eso sería todo. Hasta la próxima.